estamos con Agus Casale, ella es artista y nos va a estar contando un poco sobre su perfil profesional. Ella es narradora, es actriz y nos va a contar un poquito a qué se dedica. Así que, Agus, sin dar muchas vueltas, te agradezco un montón por estar en este espacio, en esta convocatoria para el Mes de la Mujer. Y contanos un poquito quién sos, a qué te dedicas. Hola, Agu. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Me parece una gran oportunidad para charlar de lo que hay detrás de lo que hacemos, de quienes hacemos contenido en redes sociales. Hay toda una cocina detrás que tiene que ver mucho con la vida. Entonces, yo soy artista, como dijiste, tengo muchas áreas en las que, o quizás muchos intereses o muchas motivaciones. Soy actriz, me gusta mucho el teatro, todo comenzó con el teatro, entonces por ahí el teatro es mi primer amor. Estudié letras modernas, así que estoy muy ligada a la literatura. Soy narradora oral y en Instagram narro historias. Creo que si hay un hilo conductor es el amor por la palabra y por el encuentro con otras personas a través de, de contar para que alguien más escuche y que en ese encuentro suceda la magia. La verdad es que responder quién soy, a qué me dedico, puede desentrañar toda una reflexión eh, filosófica, porque creo que es la gran pregunta que nos hacemos durante toda nuestra vida y a mí desde siempre, quizás por ser artista, a lo mejor a otras personas le podrá suceder lo mismo, responder esa pregunta fue un bloqueo. O sea, hubo momentos en mi vida que poder contestar eso era imposible. Después, la vida, obviamente, que no, el mundo nos demanda que podamos encasillarnos, etiquetarnos, Sintetizar. Sí. ¿no? El momento en que tenés que responder en un formulario, ¿no? Es el momento. Así que hay que ponerse práctica y hay que escribir algo y decir, bueno, soy artista, soy docente, he sido docente también en escuelas, soy actriz, soy comunicadora. Creo que la clave está en tener esa flexibilidad también de adaptar nuestra narrativa, cómo nos presentamos de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que nos demanda y del momento en que estamos hoy, porque yo te puedo decir Total. que soy artista, pero quizás en unos años no, o años atrás te decía soy docente. Entonces, Totalmente. Sí, creo a partir también de la evolución y del momento vital y de las herramientas que vos vas integrando, ¿no? Porque quizás hoy tenés estas aristas, estas vetas, pero el día de mañana, no sé, te cruzás con una capacitación de X cosa y decís, ah, mira qué bueno que está integrarlo a esto, ¿no? Y cómo todo tu universo, todas tus propuestas, lo que haces y también tu narrativa y tu comunicación va a cambiar en base a esa nueva integración, ¿no? sí, no tener miedo a cambiar, a decir, bueno, ahora me gusta esto, ahora me puedo dedicar a esto, ¿no? De no ser tan rígidos como para decir, esto voy a hacer hoy el resto de mi vida, porque la vida te va presentando situaciones, creo que es realmente en el hacer que uno se va definiendo. ¿No? Yo te decía, Total. yo estudié letras modernas, soy licenciada en letras modernas, sin embargo, mucha gente no lo sabe a eso porque, bueno, en algún momento lo que estudié me habrá definido. Después, cuando estaba haciendo mucho teatro, el ámbito de las artes escénicas me definía más. Hoy, bueno, la creación de contenido también es un área que también viene por el mundo en el que vivimos hoy, que hace 10 años atrás esto no Total. existía. Y Tal yo cual. digamos, quise integrar esos dos mundos, ¿no? En lo digital, buscar eso que hago fuera de las redes y ver de qué manera convive. Perfecto. Bueno, y ahí ya me das pie para hacerte esta pregunta, ¿no? De si em, fue una decisión pensada, estratégica, o fue más bien orgánico o espontáneo, cómo vos integraste, lograste integrar en una narrativa muy particular, porque la gente que por ahí
no te conoce hasta este momento, si puede ir a chusmear, vamos a dejar tus redes en la descripción del video y demás. Agos tiene una narrativa muy particular y muy de ella, o sea, es muy vos cada video. Es imposible no escuchar un video y no decir, ah, es Agos. O sea, tenés como una oratoria, una narrativa, una oratoria de marca muy particular. Entonces, la pregunta es si fue pensado, fue premeditado o fue más bien que se fue dando, cómo vos integraste todas esas pasiones y tu forma de comunicar que hoy es tan característica tuya. Está bueno eso que decís, porque creo que esa fue una primera guía, un primer anclaje de cómo quería yo abordar eh, la creación de contenido, que es una parte obviamente de lo que hago. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa como artista es mostrar mi arte, ¿no? Elegí la plataforma que en su momento eh, vi como la posible, ¿no? Porque también hay que saber qué herramientas tenemos al alcance y cuáles no, porque uno puede soñar con muchas cosas, pero también después en el universo de posibilidades tiene que elegir, bueno, Instagram o las redes sociales en general creo que dan esa posibilidad de que cualquier persona pueda ser productor de ideas, por así decirlo. ¿No? Algo que antes era exclusivo por ahí de medios más tradicionales, donde la mayoría de la gente éramos consumidores de las ideas impuestas por alguien más grande, ¿no? Ahora es como cualquiera desde cualquier lugar, con lo mínimo que sea, puede tener al alcance un lugar para expresarse y que llegue a mucha cantidad de personas, porque ahí me parece que es eso. Porque si no, yo, bueno, tengo la posibilidad de ir a un teatro, ¿no? A un Ujú. teatro acá del barrio, por así decirlo, y compartir también mi arte con 10, 50, 100 personas. Y eso es maravilloso y quiero esto resaltarlo muchísimo porque a mí mi amor por el teatro fue el que me llevó a crear contenido en Instagram. Yo estaba por presentar un unipersonal, una obra de narración teatralizada, porque eran cuentos de una autora de Buenos Aires, Ana Pomar, que narraban sobre su infancia en la década del 50 y, había hecho una adaptación de ese texto para presentarlo en teatro, ¿no? Con elementos del teatro, por eso de ahí narración teatralizada. Y ahí digo yo, ¿cómo me puedo hacer conocer? Me había ido a Buenos Aires a presentarla y digo, la forma que hoy tengo a mano es las redes sociales. Claro. Entonces, ahí dije, bueno, tengo que crear algún contenido que llame la atención y donde yo pueda mostrar esta habilidad, esta pasión, esto en lo que soy buena, que es contar historias, no más allá de lo que cuente. Si no Totalmente. lo cuento. Sí. Entonces yo creo que hoy en día podría contar lo que sea, porque en realidad eh, ahí está, mi exploración está en cómo contar las historias, eso, imprimirlo de lo que a mí me sale genuinamente, ¿no? Sin pensar por ahí mucho en lo que va a llegar o no, o lo que va a escuchar el otro, porque, bueno, también en la respuesta del público me fue dando la pauta de lo que estaba haciendo, de lo que estaba entregando, encontró a esa audiencia que se sintió conmovido, interpelado por lo que yo hacía. Entonces, así empezó como una estrategia de marketing, podríamos decir, de mí misma, porque en realidad el contenido no tenía que ver con la obra, por eso digo, pero era mostrarme, bueno, yo soy Agos, o sea, presentarme al mundo, soy Agos, me gusta contar, me gusta el teatro, la literatura, y bueno, y eso también fue una elección que hice. Yo venía contando también cuentos, digamos, textos de la literatura escrita, pero sabía que quizás eso iba a generar más fricción. Mm. Digo, ¿qué tipo de contenido puede ser un poco más amplio? Como más general.
Claro, que puede Claro, como captar la atención más rápido que a lo mejor la literatura, o sea, mucha gente como que la literatura puede suponer un obstáculo, como una pared. En cambio, las historias que son de tradición oral, los, las leyendas, los mitos mitos, urbanos, claro. a todos nos encanta escucharlo, es algo que contamos y contamos por más que ya lo sepamos de memoria. Y dije, bueno, vamos a llevar esto de la tradición oral, que es ancestral, a la era digital. Me Entonces encanta. empecé a rastrear, en ese momento que estaba en Buenos Aires, a rastrear mitos urbanos, que hay millones en esa ciudad, y bueno, a recopilarlos y siempre intento darles mi estilo, o sea, incluso la reescritura que hago de esos mitos, por más que sean muy famosos, intento como escribirlos desde lo que a mí me resuena, desde mi impronta, imprimirles algo más que a lo mejor uno lee una noticia, un artículo, los ves en todos lados, y bueno, ¿cómo podría volver a contar esto yo, Agostina? Y Claro. así es un poco mi trabajo. Sí, se nota mucho que también en tus videos vos quizás le das ese tinte o te centrás en algunos elementos de la historia que por ahí no son como los más, lo, como lo más estructural, sino que te vas a detalles, que eso creo que es lo que alimenta y lo que hace tan particular tu narrativa y lo que por ahí te engancha, ¿no? En definitiva. Y, y otra cosa que estaba pensando a partir de esto que vos decías de fue una estrategia de marketing para que vayan a ver mi unipersonal, es esto de, bueno, es como si fuera una especie, fue una especie de CV, ¿no? De currículum o de mini ventanita que vos abriste para que la gente conozca tu arte, para que te conozca como actriz y que sepa efectivamente lo que iba a encontrar una vez que vaya a verte al teatro, ¿no? Y hoy en día creo que aúna todo lo que son tus propuestas que van más allá, si no me equivoco, más allá del teatro. Vos sos comunicadora. Para mí es un portfolio, mi Instagram es un portfolio y en ese momento el unipersonal me llevó a crear contenido y después el contenido me llevó a crear otro unipersonal, ¿no? Porque después el contenido, digamos, lo que yo hago en Instagram tuvo su vida propia más allá Sí, de sí, lo, sí. de la obra en la que estaba. Y bueno, y eso también va abriendo otras puertas, otras posibilidades, armar otro tipo de espectáculos. También esto de la flexibilidad, de decir, me puedo manejar en redes, pero también en un escenario. Y entonces, el año pasado escribí un unipersonal que recuperaba leyendas populares y la llevé a mi amor al teatro porque yo, como digo, quiero invitar a la gente a que vaya al vivo, ¿no? Porque Ujú. yo sé que llama mucho la atención lo que hago en videos, pero la magia de estar Total. todos juntos en un mismo lugar y que pueda suceder el error, lo inesperado, la sorpresa, es una adrenalina que en las redes no pasa. Yo grabo el video y lo edito y si dije algo mal lo puedo cambiar y en el teatro no. Y ese sostén, ¿no? De estar todos ahí en algo irrepetible, porque nunca va a suceder una función igual a la otra, en cambio el video sí, lo puedo reproducir varias veces y se me va a escuchar siempre igual. Eso es algo que, digamos, como valor mío como artista, no quisiera perder y es lo que me sostiene hasta el día de hoy a seguir haciendo lo que hago en redes sociales. Perfecto, me encanta y el teatro sí tiene eso, lo presencial. A veces, muchas veces lo que hacemos en redes es una excusa para atraccionar a esa gente a propuestas presenciales, ¿no? Y a seguir alimentando esos espacios que sobre todo después de la pandemia y demás están surgiendo con más fuerza, ¿no? Y el teatro tiene esa magia que es irreproducible, o sea, tenés que estar ahí para vivirlo, como decís vos, no hay función no hay una función igual que la otra, así que es la magia de ese momento.
A vos, y para ir cerrando, porque creo que podríamos seguir charlando las dos un montón, pero para no hacerlo tan largo, te quería preguntar para cerrar, ¿qué consejo le darías, ¿no? A alguien que quizás está empezando a trabajar su marca personal, su comunicación en redes y siente por ahí que tiene muchas pasiones, pero no sabe cómo aunarlas en algo que sea coherente, ¿no? ¿Qué primer paso o qué consejo le darías a una persona que tiene como muchas aristas y no sabe cómo integrarlas? Creo que un gran consejo que me dieron a mí y que yo quiero reproducirlo y que siga vivo porque fue muy valioso, es empezar por los no, aunque suene raro y contradictorio. Muchas veces sabemos, no, estamos perdidos, no sabemos qué, pero tenemos más certeza sobre lo que no queremos hacer o cómo no nos definimos hoy o qué cosa no es coherente con nuestros valores. Y cuando yo hablo de valores, hablo de todo, de nuestra forma de vida, de nuestra visión de mundo, de lo que hoy no está a nuestro alcance también, nuestro contexto, porque obviamente tiene que ver con las posibilidades y los lugares de privilegio que tenemos quienes quienes podemos hacer lo que nos apasiona. Entonces, teniendo como toda esa base muy estudiada, muy consciente, yo creo que la introspección constante, el explorar, es parte del trabajo, es ese trabajo que no se ve, que está atrás, la gente ve las redes sociales y en parte es un mundo de apariencia porque es un recorte de lo que hay detrás, uno nunca sabe lo que pasó esa persona para llegar hasta donde llegó, para lograr lo que logró. Pero sí hay algo que me parece que es fundamental y es con nosotros mismos que no negociamos, que no estamos dispuestos a negociar con los demás y con nosotros mismos también. Entonces, por ahí a veces son decisiones muy sencillas. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer los videos, eh, no sabía cómo encararlos, pero sabía muy bien que no iba a ser contenido del tipo turístico. Ujú. Entonces, eso a mí me daba la pauta que yo podía contar una historia y no tenía que dar información, por ejemplo, ir a un museo y podía contar la historia que había detrás del museo, pero no era necesario que yo dijera cuándo visitarlo, porque no Claro. era, digamos, el abordaje que yo le quería dar. O que no quería hacer, y esto sí, por respeto, que no soy historiadora, Mm. entonces siempre mis historias no hablan de la historia, son historias y son en ese cruce entre la ficción y la realidad, esto que recupera los relatos orales y que están en un nivel distinto a la verdad, están en un nivel de lo verosímil, como la literatura, de lo posible, de lo potencial, de lo creativo, lo artístico, lo poético, ¿no? Las narrativas poéticas de una ciudad, ¿no? Cómo está construido un lugar también en las historias que se cuentan. Entonces, eso diferencia mucho el tipo de contenido y también cómo me posiciono yo, desde dónde hablo y, por ende, hubo muchos proyectos que rechacé, por ahí propuestas que me venían a buscar y que yo, digamos, no es lo que estoy dispuesto a hacer o que está en coherencia con mis valores. Y bueno, y los rechazas, porque habla también de un eje interno que uno tiene que tener, porque a lo mejor inmediatamente vas a decir, ay, no me sale nada, las cosas que me traen no tienen que ver conmigo, pero creo que la coherencia, tarde o temprano, te lleva a un buen lugar. Y si no, habrás disfrutado todo el trayecto sabiendo que estás siendo fiel a tus deseos, ¿no? Porque siempre digo, esto no es tan importante, o sea, ¿no? Es realmente, hay que analizar las cosas como son y disfrutar entonces de lo pequeño. Y cuando construís, cuando ves eso que construiste, tenés que saber que tampoco está cerrado, ¿no? Es como
son mini finales que uno va haciendo y siempre hay lugar para seguir explorando. Pero bueno, ese como un consejo práctico es, no sabes, estás perdido en la cantidad de cosas que haces que pasa y bueno, a ver, empezá por los no. ¿Por qué no sos? ¿Qué no querés hacer? ¿Qué no podés? Quizás esos no vayan cambiando con el tiempo. Me Y eso encanta. también es parte de definir. Que siempre... Me encantan los no y me encanta también con esto que decías al principio de la flexibilidad, ¿no? Porque por ahí uno tiene esos no, pero tampoco que sean limitaciones si el camino naturalmente nos va llevando a algún no que teníamos previamente, originariamente como un no, y se nos van abriendo ciertas puertas y terminamos dando cuenta que ese no se transforma en un sí. Entonces, está bueno también como esto que decías al principio de la flexibilidad de ver también hacia dónde nos va llevando el camino y quién vamos siendo y en quién nos vamos convirtiendo con la evolución propia personal y profesional, ¿no? Sí, hay, o sea, los no a los que tenemos que hacerle frente son los no que vienen del miedo, ¿no? Porque esos son los primeros cuando, no, cuando estamos emprendiendo. Total. A cualquier emprendedor se le pasa el miedo a fracasar, el miedo a no poder, el miedo a que si no me sale, ¿qué hago? Y la resistencia a una nueva versión de uno, ¿no? A hacer cosas que hasta el momento no hizo, exponerse, prender la cámara, mandar ese primer mail, dar esa primera clase. sí, el miedo a la exposición te puede bloquear. Por eso también digo, ahí está de dónde hay que agarrarse, de lo genuino, de que si Ujú. estamos en coherencia con quienes somos, podemos defender, por ahí no sabemos ni qué contestar, pero hay algo interno, un fuego interno que tiene la respuesta. Entonces, por eso digo, también es un trabajo de mucha introspección, empezar a sacarse por ahí esos miedos y convivir, ¿no? Convivir con las emociones que no nos gustan. Eh, yo creo que en mi vida, si me tendría que definir también de alguna forma que no me gusta, es que siempre creí que no podía, que nunca era suficientemente buena. Muchas de las cosas que hice, lamentablemente, o por buena fortuna para mí, pero ahora, digamos, en retrospectiva, porque muchas de las Sí, cosas hay que analizarlas con el tiempo, ¿no? Hay muchas total. respuestas que llegan de acá y viendo para atrás y viendo qué historia queremos contarnos de nosotros mismos, porque la misma vida puede contarse de 50 maneras diferentes de acuerdo a qué queremos recuperar de eso, qué no nos sirvió, qué sí, o cómo lo abordamos, o desde qué emoción lo abordamos hoy. Ujú. Porque una misma experiencia puede ser vista como te digo, algo pésimo que me pasó o algo bueno que me ayudó a superarme, ¿no? He tenido, por ejemplo, funciones malas donde me fallaba la técnica, y decís, ay, esta función es terrible al día siguiente la quería olvidar. Y pasaron 3 días y dije, ah, bueno, qué bien que me haya pasado ahora ya sé para la próxima qué hacer. Ah, mira, no había tenido en cuenta armar un plan de contingencia, ahora sí. Ah, mira, pude sostener la función por más que me fallaba el micrófono. La Tal cual. gente felicitarme porque lo di todo, o sea, y en ese momento era, no me feliciten porque estoy frustrada. Entonces, creo que tiene que ver también con la narrativa de nuestra propia vida y, y bueno, y hacer también, hacerse cargo de las elecciones que vamos tomando. Tal cual. Bueno, Agus, me encantó. Muchísimas gracias por sumarte a este espacio. La gente va a poder encontrar tus redes por si todavía no te conocen, no te siguen. Y muchas gracias nuevamente por sumarte a esta iniciativa. Muchas gracias a vos, Agus.